¿Te vistes para trabajar o destacar? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Anet Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de la importancia que tiene tu imagen en el ámbito laboral. Pero antes, no olvides de darle clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. ¡Comenzamos! Nuestra imagen es un lenguaje de nuestra forma de ser, estilo de vida. Podemos generar confianza o todo lo contrario, por lo cual es muy importante cuidarla y conocernos para transmitir el mensaje que realmente queremos dar a través de nuestro vestuario, colores, pero siendo coherentes de quiénes somos por dentro. Cuando nos encontramos dentro del ámbito laboral, es ir más allá de los cuidados básicos de nuestra imagen personal, que por cierto te comparto el link de ese video que efectué para que te sirva como guía. Pero en sí es ir más allá de lo que es la pulcritud y el buen estado de nuestras prendas y accesorios. Es encontrar la conexión con nuestras capacidades, valores y demostrarlas mediante el vestuario, los colores, la forma de comportarnos, de hablar, de conducirnos, ya que nos estamos relacionando con clientes, compañeros de trabajo, directores, proveedores y no sabes en dónde puede estar esa puerta que te lleve al éxito, al otro nivel de tu profesión, independientemente de lo que te dediques. Considero que es algo muy importante. ¿Sabías que solo el 7% de nuestra imagen personal recae en las palabras? Y el resto, el 93%, en nuestro lenguaje corporal y en nuestro tono de voz. Una postura correcta transmite seguridad y confianza. En primer lugar, adóptala tú mismo, date cuenta, es decir, la espalda recta, hombros hacia atrás, ya sea que estés sentado o de pie. Comprendo que con el transcurso del día a veces se nos llega a olvidar si estamos teniendo una postura indicada. Para ello puedes hacer un ejercicio. Te recargas en alguna pared plana y alineas tu columna, los hombros los echas hacia atrás y el mentón a una altura recta. Esto te va a brindar mucha seguridad al caminar y al sentarte. Evita encorvarte, jorobarte, porque da un mensaje de sumisión, de pereza y de que te estás cerrando. Entonces, ojo con esa postura. Mantén contacto visual con las personas cuando estés hablando. Además de generar confianza, le estás dando a entender que te interesa su discurso y ella como persona. Otro aspecto muy importante es la sonrisa. En primer lugar, para ti va a cambiar tu estado emocional, tu estado de ánimo, aunque sea una sonrisa muy ligera, pero es algo muy contagioso y es algo muy positivo que tú puedes ir practicando si no estás acostumbrado o acostumbrada a sonreír mucho. Practícalo en el espejo, en tu casa. El lenguaje de tus manos dice mucho. Puede denotar seguridad, nerviosismo, apertura, agresión, que eres una persona cerrada, que ya tienes prisa, que no te interesa, o cuando estás moviendo el pie, es una manera de decir a qué hora va a terminar esto, ya me quiero ir. Así que hay que tener cuidado con lo que estamos comunicando, porque como les dije, si tú estás vestida o vestido como una persona muy segura, que transmite mucha armonía y profesionalismo, este tipo de lenguaje no verbal nos pueden delatar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden encontrar la coherencia. Otra cuestión es el tono de nuestra voz. Esta tiene que ser clara a un nivel medio que nos puedan escuchar y comprender lo que estamos diciendo. Ni muy alta ni muy bajita. Entonces, yo recomiendo mucho un tip a mis clientes que es grabarse, leer alguna parte de algún libro y volverse a escuchar hasta que ellos encuentren una tonalidad en la que se sientan cómodos, pero que puedan ser escuchados de una manera muy clara, con un timbre de voz adecuado.
También los trabalenguas ayudan muchísimo, así que si eres una persona que tienes un tono de voz muy alto o muy bajito, prueba este tip. Cuida tu vocabulario. Las palabras antisonantes y vulgaridades restan muchísimo a tu imagen y creo que el área laboral es el lugar menos indicado para hacerlo. Y en ocasiones hay personas que dicen, no hay nadie, no me escuchan, pero oh sorpresa, resulta que en el momento que tú te estás expresando de esa forma, entra un director, un cliente, un proveedor y ya te están asociando con lo que está saliendo de tu boca. Y créeme, no hay un, ay, disculpe, no lo vi, que borre esa mala impresión de ti. Así que evita expresarte de esta forma en el ámbito laboral porque se te hace costumbre y aunque a veces creas que tú sabes cuándo decirlo y cuándo no, no es cierto. El inconsciente a veces aflora y no te avisa. Lo mismo sucede cuando no pronunciamos bien alguna palabra, por decir variar, variar, subir para arriba, bajo para abajo. Y esto también se refleja en nuestra ortografía. Estos dos aspectos sí hay que cuidarlos muchísimo. Sabemos que leer ayuda, por supuesto que sí. Otra herramienta que yo puedo sugerir es tener un diccionario de sinónimos y antónimos para que tú puedas ver de qué otras formas te puedes expresar. Y el ampliar tu vocabulario también te va a abrir nuevas puertas en los ámbitos profesionales, a relacionarte con otro tipo de gente. El ambiente de donde provenimos, el medio en el que nos desenvolvemos, tiene mucha influencia en la forma de expresarnos. Y en ocasiones no somos conscientes de que esto tiene una influencia a veces negativa para hablar y expresarnos de ciertas formas erróneas o no muy decorosas. Sin embargo, una vez que tú te das cuenta de ello, tienes el poder de cambiarlo, de hablar con propiedad, con elegancia, con clase, que esto es algo que, wow, se distingue, te distingues por tu forma de expresarte. En ocasiones la gente no tiene el tacto de decírnoslo de una forma muy sutil, no se burlan, no te lo hacen ver para ayudarte y esto puede ser doloso y cerrarnos varias puertas. Entonces sí escúchate, es respetable cómo se exprese cada quien, pero si tú realmente quieres pulirte, lo puedes hacer. Cualquier persona puede destacar en la forma de expresarse si quiere. Evita comer en tu área de trabajo, en especial si es un escritorio, tienes documentos, no es comedor y en ocasiones queda impregnado el olor de la comida, además de que se ve mal las migajas, la basura. Respeta tu lugar de trabajo porque al mismo tiempo te estás respetando a ti mismo, a ti misma. Aléjate de los chismes y rumores. Esto drena muchísimo tu energía, no te aporta nada bueno y es mejor que digan, ay, qué persona tan reservada o especial, a que te tengan en un concepto de una persona chismosa que lleva y que trae, tú no sabes nada, tú no escuchas nada y tampoco comunicas, porque muchas veces hay gente que le gusta oír y dice, no, no, yo no digo nada, pero es una manera de participar y propagar los chismes. Lo ideal es abstenerse y decir, ¿sabes qué? No me interesa ese tipo de conversación, con permiso. Y no lo hagas por querer pertenecer a un grupo de personas. Primero está tu imagen, primero está tu bienestar emocional, porque no creo que ningún compañero vaya a dar la cara por ti, ¿verdad? Entonces, mantente al margen de todo lo que reste y no te aporte. Si en tu área de trabajo te permiten escuchar música, ten mucho cuidado con la selección de canciones que vas a escuchar. Sobre todo si no vas a ponerte audífonos, pues hay muchas letras como tipo el reggaetón que no son nada agradable para la mayoría de las personas y todo lo que dice son vulgaridades
y esto hace que te relacionen inmediatamente. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú ves el anuncio en alguna boutique muy elegante, muy seria, o puede ser un buffet de abogados, una agencia, y tú entras y escuchas este tipo de música. Te aseguro que en tu cerebro va a haber algún tipo de interferencia y te vas a decir, pero ¿dónde me metí? Y le va a restar profesionalismo y credibilidad. Y aquí yo quiero ser muy respetuosa, cada quien es libre de escuchar lo que mejor le parezca, pero si se trata de cuidar nuestra imagen profesional, de ser coherentes con lo que queremos transmitir y con lo que somos, hay que cuidar esto. Yo lo he llegado a ver en oficinas, en negocios, en gente en redes sociales que por aquí están anunciando ser unas personas que te hablan de mucha clase, de elegancia y de ser coherente, y ponen unas cosas con unas letras de canción que digo, pero que no la escuchaste antes. Entonces quiero que te hagas consciente de qué estás escuchando, porque esto también habla de tu personalidad. Y por último, evita hablar de tus problemas personales. Así es, de tus carencias, de cómo te ha ido amorosamente, de todo lo que te duele y te aflige. No tienes por qué ventilar un punto tan vulnerable y tan íntimo que solamente te pertenece a ti. Lo que vas a hacer es que te traigan de boca en boca. Y bien, estos son algunos puntos para que puedas conocerte, escucharte y hacer los cambios necesarios para pasar a otro nivel. En mi asesoría 3D de imagen personal, trabajo a profundidad en estas áreas, porque muchas veces no te conoces, no sabes lo que estás haciendo, no hay una coherencia con lo que eres, con tus valores, y entra esta discrepancia. Un punto muy importante es que tengas una autoestima sana, muy bien fortalecida, porque lo vas a transmitir. No va a haber necesidad en que te esfuerces en mostrar realmente quién eres, lo que llevas por dentro. Encontrar esa coherencia entre lo que vestimos, los colores, moverte, pensar y actuar como la persona que realmente eres, sí se puede lograr. Y de esa forma tú le vas a dar vida, escúchame lo que te estoy diciendo, tú a lo que hay afuera de ti, que son las prendas, los accesorios, la bolsa, el zapato, no ellas a ti. No tiene que ser así. Eres tú quien tiene que decidir cómo van a jugar esas prendas a tu favor. Y de esta manera vestirte para el trabajo, para el punto donde tú quieres llegar en el ámbito profesional y liberar esa belleza interior. Y bueno, ahora es momento de escuchar tus comentarios. Platícame, ¿qué más te gustaría agregar? ¿Estás consciente de tu lenguaje no verbal? Platícame, que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.